Buenas tardes. Soy su servidor, Daniel Velázquez Juárez, estudiante de la Universidad Veracruzana, en la carrera de Ingeniería en Biotecnología, correspondiente a la Facultad de Ciencias Químicas. En esta ocasión, presentaré un tema respectivo a la experiencia educativa de Química Analítica, impartida por la doctora Roxana Mendoza Toxtli. La presentación abordará el tema reacciones redox, también conocidas como reacciones de óxido-reducción. Las reacciones que implican la transferencia de electrones entre especies químicas, ya sean átomos, iones o moléculas, se denominan reacciones de óxido-reducción. Este intercambio se refleja en el cambio de estado de oxidación de los reactivos. El compuesto que cede electrones experimenta oxidación y el que los recibe, reducción. Sin embargo, esta pérdida y ganancia de electrones se manifiesta con el desprendimiento o absorción de energía, ya sea en forma de calor, electricidad, luz, etc. Por ejemplo, el funcionamiento de las pilas alcalinas se basa en las reacciones de óxido-reducción, puesto que el ánodo es donde se lleva a cabo el proceso de oxidación del zinc, mientras que en el cátodo se realiza la reducción del óxido de manganeso, el cual es un compuesto que se encuentra en la barra de acero con hidróxido de potasio y agua, en medio de la pila alcalina. Como se aprecia en las ecuaciones que se presentan a continuación, un sistema redox está formado por un oxidante y su reductor conjugado. Por ende, para que se produzca una reacción redox se requieren dos semirreacciones, que en este caso sería la primera, donde el agente oxidante, que es el compuesto que se reduce, da como resultado el reductor 1, y por otra parte el reductor, que es aquel compuesto que se oxida, da como resultado el oxidante 2. Sin embargo, ambas semirreacciones no pueden ocurrir por separado, por lo que la reacción global se presenta como oxidante 1 más reductor 2 produce el reductor 1 más el oxidante 2. Es decir, siempre la oxidación y la reducción tienen lugar a la vez. No puede darse una sin la otra, puesto que los electrones que se pierden en la reacción de oxidación son los ganados por las especies que se reducen. Como ejemplo, se tiene el proceso de la fotosíntesis, donde las plantas producen energía a partir del sol mediante una reacción de óxido-reducción. De esta manera, el carbono presente en el dióxido de carbono se reduce formando los carbohidratos, mientras que el agua se oxida formando oxígeno diatómico. Se desarrolló el concepto de números de oxidación con el fin de identificar las reacciones redox, permitiendo tener conocimiento sobre los electrones antes y después de una reacción. Es importante considerar que el número de oxidación, también conocido como estado de oxidación, de un átomo es la carga imaginaria que tendría el átomo si todos los enlaces fueran completamente iónicos. Los números de oxidación se pueden asignar a los átomos de una reacción utilizando los siguientes lineamientos. Primero, un átomo de un elemento libre tiene un número de oxidación de 0. Por ejemplo, cada átomo de cloro presente en el cloro diatómico tiene un número de oxidación de 0. Lo mismo es verdad para cada átomo de hidrógeno en el hidrógeno diatómico, que también es un gas. O en el caso del azufre, en el caso del azufre diatómico, y así sucesivamente. 2. Un ion monoatómico tiene un número de oxidación igual a su carga. Es decir, el número de oxidación del catión cobre más 2 será igual a más 2, mientras que el número de oxidación del anión bromo menos 1 será menos 1. Y así respectivamente con cada ion.
3. Cuando se combinan con otros elementos, los metales alcalinos siempre tienen un número de oxidación de +1, mientras que los metales alcalino-térreos presentan un número de oxidación de +2. 4. El flúor tiene un número de oxidación de -1 en todos sus compuestos. 5. El hidrógeno tiene un número de oxidación de +1 en la mayoría de los compuestos. No obstante, la excepción principal es cuando el hidrógeno se combina con metales para formar hidruros, teniendo como número de oxidación -1. 6. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2 en casi todos los compuestos, considerando que en los peróxidos trabaja con el número de oxidación -1. 7. Los otros halógenos, cloro, bromo y yodo, tienen un número de oxidación de -1, a menos que se combinen con oxígeno o flúor. Como ejemplo se tiene que el número de oxidación del cloro en el anión perclorato es de +7, mientras que el estado de oxidación del oxígeno es de -2, lo que permite que la carga total del anión sea de -1. Por otra parte, aunque la suma de los números de oxidación de todos los átomos en un compuesto neutro es igual a 0, para el caso de los átomos en un ion poliatómico, la suma será igual a la carga del ion. Considerando el anión nitrato, el estado de oxidación del oxígeno es de -2. En este caso, se tienen 3 moléculas de oxígeno. Y al considerar que la carga total del anión es de -1, la carga del nitrógeno, su estado de oxidación será igual a +5. Nota: el estado de oxidación se escribe con el signo más o menos antes del número. Esto contrasta con la carga de los iones, que se escribe con el signo después del número. Recapitulando: en toda reacción redox hay dos tipos de reactivos, uno que cede electrones y otro que los acepta. En este caso, el agente oxidante es aquel átomo que capta los electrones, aumenta su carga eléctrica, por lo que disminuye su estado de oxidación inicial, experimentando una reducción. Por otra parte, el agente reductor es aquel compuesto que cede los electrones, incrementando su carga eléctrica y aumentando su estado de oxidación inicial, con lo cual se provoca una oxidación. Esto se puede visualizar en el esquema que se presenta a continuación, donde el agente reductor es aquel que cede los electrones al momento de reaccionar con el agente oxidante, quedando en un estado oxidado, mientras que el agente oxidante se reduce debido a que absorbe esos electrones presentes en el primer compuesto. También es importante considerar que algunos elementos químicos pueden oxidarse y reducirse a la vez. A estos elementos se les llama anfolitos, y el proceso en el cual sucede esto se denomina anfolización. A continuación se llevará a cabo un balanceo por el método de óxido-reducción, tomando como ecuación química la siguiente reacción. Primero se deben identificar los estados de oxidación que cambian tanto de los reactivos como en los productos. Para ello es importante considerar los lineamientos presentados en las diapositivas anteriores. En este caso se denota que el arsénico sufre una oxidación perdiendo 2 electrones, mientras que el nitrógeno es el elemento que se reduce ganando un electrón. Al representarlo en una recta numérica, se puede apreciar la forma en que se produce el cambio de electrones y la pérdida de electrones. Con ello se deduce que el arsénico es el agente reductor
puesto que se está oxidando al perder 2 electrones. Por otra parte, el nitrógeno es el agente oxidante, puesto que está ganando un electrón sufriendo una reducción. Posteriormente, se debe verificar si hay subíndices presentes en los elementos. En este caso, el arsénico presenta un subíndice 2 en los reactivos, por lo cual se multiplica la ecuación general del arsénico, obteniendo que hubo una pérdida de 4 electrones y 2 moléculas de arsénico en los productos. En el caso del nitrógeno no presenta subíndices, por lo que no se ve afectada su ecuación. Siguiendo el proceso, se cruza el número de electrones de manera que se multipliquen a las ecuaciones. Es decir, la ecuación del arsénico se multiplica por 1, que son los electrones de la ecuación del nitrógeno, mientras que la misma ecuación del nitrógeno se multiplica por 4, que son los electrones del arsénico. Posteriormente, las ecuaciones se suman algebraicamente, obteniendo la eliminación de los electrones y la obtención de las moléculas que debe de haber tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos para obtener el balanceo de la ecuación. En este caso se aprecia que la ecuación está balanceada. En los reactivos hay 2 átomos de arsénico y en los productos también se tienen 2 átomos de arsénico. El nitrógeno se tiene 4 átomos en los reactivos y 4 átomos en los productos. En los reactivos también se tienen 6 átomos de hidrógeno y en los productos 6 átomos. Por otra parte, el oxígeno se tienen 7 átomos de oxígeno en los reactivos y hay 3 y son 16 átomos de oxígeno. Y del lado de los productos también se tienen 16 átomos de oxígeno. En el caso de que la ecuación no hubiera quedado balanceada por el método de óxido-reducción, se debe llevar a cabo un balanceo por tanteo, adquiriendo el balanceo total de la ecuación química. Estas son las bibliografías ocupadas para la realización de esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y que les sirvan los conocimientos brindados para el posterior avance en la experiencia educativa. Muchas gracias por su atención.